Vamos a leer el enunciado. Por una tubería horizontal de 2 centímetros de radio fluye un líquido. La tubería se dobla hacia arriba hasta una altura de 10 metros y se une a una segunda tubería horizontal de 4 centímetros de radio. ¿Para qué flujo de volumen la diferencia de presión entre los puntos A y B de la tubería resultante es nula? Entonces aquí podemos ver el dibujo de la tubería donde tenemos un primer diámetro de 4 centímetros, o como nos lo indicaron aquí, un radio de 2 centímetros, y un segundo diámetro de 8 centímetros, como nos lo indicaron aquí, de 4 centímetros el radio. Aquí tenemos una velocidad 2, aquí tenemos una velocidad 1, y aquí vamos a tener una altura inicial que va a ser 0, y aquí vamos a tener una altura final que van a ser 10 metros. Entonces vamos a resolverlo. Muy bien, entonces lo que me están pidiendo averiguar es el flujo de volumen. Ese flujo de volumen también se conoce como volumen entre tiempo, que lo vimos en clase como la ecuación de continuidad, que era igual a decir A1 por V1 es igual a A2 por V2. Y que esto se iba a ver, por ejemplo, con la letra R, que indicaba un caudal. Para averiguar esto, aquí podemos ver que tenemos el área 1, el área 2, pero no tenemos las velocidades. Entonces necesitamos una segunda ecuación. Para esto vamos a usar la ecuación de Bernoulli. Y aquí podemos ver que según lo que nos indicaron en el ejercicio, nos dijeron que querían que las presiones 1 y 2 se hicieran iguales, es decir, que las puedo eliminar. Por otro lado, sabemos que nuestro Y1 es igual a 0, porque ese fue el eje de referencia que utilizamos. Entonces podemos hacer este término 0. Y lo otro que sabemos es que la densidad es constante a lo largo de todo el fluido. Entonces este término de densidad se puede eliminar a ambos lados del igual. De esa forma me queda una ecuación simplificada ¿ok? Pero todavía tengo las velocidades aquí como incógnitas. Entonces lo que puedo hacer es utilizar la ecuación que ya planteé aquí de continuidad, despejándola para velocidad 1, como lo hicimos en clase con un ejercicio. Entonces aquí vamos a poner la ecuación. Y ahora sí podemos despejar para V2. Sabiendo que Y2 iba a ser 10 metros. El área 1 sabemos que iba a ser un radio, de 2 centímetros. Vean que lo paso a metros al cuadrado por pi. Y el área 2 va a ser 4 centímetros de radio, lo paso a metros al cuadrado por pi. Teniendo ya esto, entonces podemos despejar V2 de la ecuación. Entonces aquí vamos a hacer el despeje, cada uno lo hace como quiere y lo que nos va a quedar es algo como esto. ¿Ok? Pero recordemos que lo que me estaban pidiendo no era velocidad, sino flujo de volumen o caudal o ese volumen entre tiempo. Entonces tengo que usar A2, V2 en este caso. Ya sabemos que el área 2, como lo acabamos de ver, iba a ser 0.04 metros de radio por pi, que es el área de un círculo, y esto por 3.61 metros entre segundo. Esto me va a dar 0.018 metros cúbicos entre segundo. Es decir,
Aquí tengo un volumen y aquí tengo una unidad de tiempo. Entonces este es el resultado del ejercicio. A continuación vamos a resolver el ejercicio número 3 del compendio. En este caso se trata de un sifón que explica aquí que es un aparato para sacar líquidos de un contenedor que no queremos inclinar, o como es el caso cuando se requiere extraer gasolina del tanque de un automóvil. Funciona como se indica en la figura. Para operar la manguera debe estar lleno de líquido que se desea extraer. El líquido tiene una densidad ρ y una viscosidad insignificante. Entonces me piden hallar la velocidad del fluido en el punto C, que sería aquí, la presión en el punto B y cuál sería la altura H1 a la que el sifón puede levantar agua, pero que sea la máxima altura a la que todavía puede entregar agua. Entonces vamos a resolverlo. Lo primero que vamos a resolver es la velocidad en el punto C. Para esto vamos a tomar otro punto de referencia que en este caso va a ser el punto A y vamos a hacer Bernoulli entre estos dos puntos. Okay. Aquí vamos a notar que la presión en A va a estar dada por la presión atmosférica, porque el tanque está abierto a la atmósfera, más la presión de esta columna de líquido, que sería igual a ρg(d). Aquí entonces podemos decir que la presión en A va a ser igual a la presión atmosférica más ρg(d). Otra cosa que podemos notar es que la velocidad que va a tener este líquido bajando en A va a ser muchísimo menor que la velocidad que va a tener en C, porque aquí en A tenemos un área mucho mayor que el área que estamos teniendo en C. Por lo tanto, para mover una pequeña distancia aquí en el punto A, podríamos tener una gran distancia aquí en el punto C. Recordemos que yo voy a estar moviendo el mismo volumen aquí en el punto A que el mismo volumen en el punto C. Por esto la velocidad en A va a ser mucho menor que la velocidad en C. Y en estos casos lo que se puede hacer es despreciar la velocidad en A. Es decir que es tan pequeña que va a ser casi igual a 0. Lo otro que vamos a definir es que la presión en C va a ser igual a la atmosférica, porque ese tubo está abierto a la atmósfera en el punto C. Y otra cosa que podemos ver aquí, cuando les decía de los sistemas de referencia, podemos usar el nivel C como nuestro nivel 0. Y de aquí para arriba vamos a ir teniendo el nivel H2, el nivel H2 más D y el nivel H2 más H más D más H1. Como vamos a usar los puntos A y C, entonces vamos a tener que el Y C va a ser igual a 0 y el Y A va a ser igual a H2. Con todo esto ya podemos sustituirlo en la ecuación de Bernoulli que planteamos. Entonces sería así. Primero vamos a sustituir PA. Vamos a sustituir PA con esta ecuación. ¿Ok? Y vamos a dejar PC como si fuera atmosférica. Vamos a dejar la velocidad en C como la variable que queremos averiguar y vamos a decir que el término que acompañaba al YC va a ser 0 también. Entonces vamos a partir de esta ecuación y vamos a simplificar.
Aquí tenemos la ecuación que quedó y podemos ver que tenemos el mismo P0 a ambos lados del igual. Eso lo podemos eliminar. Y de igual forma que en el ejercicio anterior podemos eliminar las densidades porque están a ambos lados del igual. Entonces, simplificando esto nos quedaría ¿ok? Y entonces esto lo podemos ver como, pues cada uno lo puede despejar aquí de la manera que más les guste. Y lo importante es llegar a esta expresión que sería la velocidad en el punto C. Ahora nos piden averiguar la presión en el punto B. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a un punto conocido como la presión en C, que ya dijimos que es la presión atmosférica, y vamos a ver cómo sería en relación con la presión en B. Podríamos decir que la presión en el punto C va a ser igual a la presión en B más esa columna de líquido que vamos a tener, que estaría dada por H1 más D más H2. Por lo tanto, de aquí podemos despejar para PB, sabiendo que PC es igual a la presión atmosférica, y nos daría algo así. Entonces vean qué importante que la presión en el punto B es menor que la presión atmosférica o es menor también que la presión en el punto C. Eso nos va a ayudar a resolver la parte C. Para la parte C nos piden averiguar la altura máxima a la que el sifón puede entregar líquido, o sea, este H1. Para esto vamos a ver que tenemos dos ecuaciones para averiguar la presión en A. Habíamos hablado de una ecuación que era P0 más esta columna de líquido y tenemos otra ecuación que recorre este brazo del sifón, que sería así. ¿Cierto? Y por otro lado tenemos la ecuación que marqué en azul, que sería, voy en azul, que sería así, PA es igual a P0 más ρ GD. ¿Ok? Y ahora podemos igualar ambas presiones PA, que nos va a dar una tercera ecuación. Resulta que cuando queremos maximizar esta altura, ya habíamos dicho que PB en B siempre va a ser menor que la presión en C. Entonces, lo mínimo a lo que podemos llevar esa presión en B sería a una presión igual a 0. Entonces, vamos a hacerlo así. Podemos hacer esto 0. Y de aquí vamos a despejar H1. Entonces, tendríamos ρg, H1 más T. No, lo voy a hacer de aquí. ρg por H1 más ρg por D es igual a P0 más ρg por D, para que quedaran estos dos términos y los pueda eliminar. Y de aquí podemos despejar H1 como presión 0, presión atmosférica, entre ρg. Y esto sería básicamente la altura máxima a la que puede funcionar ese sifón.